Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Rango Cultural. ¿Te sientes especial porque te invade la nostalgia? ¿A veces tienes ganas de quemarlo todo también? ¿Será acaso el desarrollo? ¿O que somos educados para competir todo el tiempo? Estas respuestas y algunas cosas más las platicaremos hoy en mi video, pues trataremos una de las obras literarias del señor Zygmunt Bauman, donde toca todos estos puntos. Hoy hablaremos de la retrotopía. La retrotopía de Zygmunt Bauman. Bienvenidos. La nostalgia, como nos ha sugerido Svetlana Boym, profesora de literatura en la Universidad de Harvard, es un sentimiento de pérdida y desplazamiento, pero también un idilio romántico de nuestra propia fantasía personal. En el siglo XVII, la nostalgia se trataba como una enfermedad que era bastante curable. Algunos médicos suizos recomendaban para ello opio, sanguijuelas y hasta excursiones a la montaña, pero llegado el siglo XX era una dolencia incurable. Y es que precisamente en ese mismo siglo comenzó la utopía futurista y concluyó sumido en la nostalgia. El diagnóstico de Boym es claro: el mundo moderno está aquejado de una epidemia global de nostalgia, un anhelo afectivo de una comunidad dotada de memoria colectiva y una ansia de continuidad en un mundo fragmentado. Ello a su vez es un mecanismo de defensa que consiste esencialmente en la esperanza de reconstruir ese hogar ideal que subyace a la esencia misma de muchas y poderosas ideologías actuales y que nos tienta a renunciar al pensamiento crítico para entregarnos de lleno a la vinculación emocional. Bauman nos comparte que el peligro de la nostalgia radica en que tiende a confundir el hogar real con uno imaginario. Hace mucho tiempo, Tomás Moro puso nombre al milenario sueño del retorno al paraíso y lo llamó utopía. Es decir, aquella mirada al futuro ideal y deseado, donde todo estaría mejor que ahora, donde quizá los autos volarían, donde el hambre sería erradicada y todas las enfermedades curadas. Todas las utopías, sin duda, son mundos ideales instaurados en un futuro especial e imaginario. Y hoy, según nos cuenta Bauman, esa dirección ha deslucido cada vez más hasta el punto de convertirse en una gran orden de retirada, donde hemos guiado ya la mirada hacia el pasado. El deseo de regresar a un pasado donde todo fue mejor, donde sin embargo, en realidad no lo fue. Es más bien un conjunto de efectos de la memoria, como una selección de los recuerdos, a la que hemos llamado política de la memoria. Y este efecto en realidad nos crea una cartografía muy diferente a cómo sucedieron las cosas en realidad. Sin embargo, con esta nueva idea de mirar al pasado, lo hemos hecho depositario de nuevos ideales utópicos, con la salvedad que esta vez son doblemente imposibles. Y a esto es a lo que Zygmunt Bauman denomina retrotopía o retrotopías, un paradigma nuevo que consiste en una doble imposibilidad utópica. Las retrotopías son mundos ideales instaurados en el pasado, perdido, robado, abandonado, y que aún así se ha resistido a morir. Ya no es ese futuro todavía por nacer, sino un pasado inexistente y utópico. Según el poeta irlandés Oscar Wilde, cuando llegásemos a la tierra de la abundancia, deberíamos de volver a fijar nuestra vista en el horizonte más lejano e izar las velas de nuevo. Progreso es hacer realidad las utopías, pero el horizonte es un espacio vacío. La privatización o individualización de la idea del progreso y de la búsqueda de mejoras en la vida fue algo que los poderes establecidos supieron vender muy bien. Sin embargo, en las mayorías, el miedo a no contribuir a estos efectos desarrollistas, así como sus consiguientes correctivos por tal ausencia de aportación, fue reemplazado por un no menos angustioso terror a la incompetencia, a no dar la talla. A medida que los viejos temores fueron cayendo en el olvido y los nuevos adquirieron mayor magnitud e intensidad, el ascenso y descenso, progresión y regresión, intercambiaron sus posiciones respectivas. Al menos así fue para un creciente número de peones involuntarios de esta partida, condenados a la derrota. O al menos es así como se sentían. Esto impulsó los péndulos del pensamiento y la mentalidad popular en el sentido opuesto. Es decir, de depositar las esperanzas de mejora en un futuro incierto y manifiestamente poco fiable, pasaron a depositarla
en un pasado de vagos recuerdos, valorado por su presente estabilidad, por lo tanto, también por su presunta fiabilidad. Desde entonces el futuro ha dejado de convertirse en el hábitat de las esperanzas para convertirse en un escenario de pesadillas. Es de aquí la fuerza de la retrotopía, al hecho de que transmite la esperanza de reconciliar por fin la seguridad con la libertad, aunque en realidad aquello a lo que nosotros volvemos por sistema cuando tenemos nuestros sueños nostálgicos no es ese pasado tal cual ocurrió. Nuestra memoria y recuerdos son afectados por la llamada política de la memoria, que es una manera más de llamar a la selección de los recuerdos o descarte arbitrario de los hechos históricos por motivos políticos o partidistas. Solía decirse que los hechos hablan por sí solos, pero esto es falso. Por supuesto, los hechos solo hablan cuando el historiador apela a ellos. Él es quien decide a qué hechos se les da paso, en qué orden y en qué contexto hacerlo. Bauman nos comparte que hay motivos sobrados para suponer que la llegada de la red informática mundial WWW, es decir, Internet, presagia el declive de los llamados ministerios de la verdad y que desde luego no anuncia de forma alguna el ocaso de la política de la memoria histórica. En nuestros tiempos, el objetivo ya no es conseguir una sociedad mejor, pues mejorarla es aparentemente una esperanza vana en todos sus efectos, sino mejorar en su lugar la propia posición individual dentro de esa sociedad tan esencial y definitivamente incorregible. ¿Y por qué queremos quemarlo todo? Bauman nos comparte de este respecto que estamos en medio de una transición de regreso a un estado salvaje. Él lo llamó de regreso al Hobbes. En el marco del llamado proceso civilizador que el Estado moderno se encargó de diseñar, donde llevar a cabo y supervisar se parecían cada vez más a los llamados modales humanos presentados por Norbert Elias. En él se diluyeron nuestros actos de violencia, o eso es lo que creíamos. En él fueron barridos de nuestra vista, pero no de la naturaleza humana en sí. Erving Goffman añadiría más tarde en esta lista de labores civilizadoras la llamada desatención cortés, que es el arte de desviar la mirada ante un extraño, con el que coincidimos en el área de un vagón, en un ascensor, en un transporte público o en una sala de espera, indicativa de la intención de abstenerse de contactar con esa otra persona, pues no sea que de una interacción entre los dos actores desconocidos surjan entre sí impulsos desagradables y fuera de control que nos revelen, para vergüenza nuestra, al animal que llevamos dentro y que debemos mantener enjaulado, recluido bajo llave y bien oculto. Con la ayuda de estos recursos, es decir, el proceso civilizador, ese animal hobbesiano o estado salvaje al que llama Bauman, se ha mantenido en perfecto estado de conservación, pero en realidad está sin domar, potente, rudimentario, tosco, zafío, grosero y listo para la acción. En todo esto, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en la transformación o liberación de esta bestia salvaje. Y no solo por sus formas de la liberación de este animal hobbesiano, sino también por la decadencia de la información. Pues los cambios de información cobran mayor importancia en la actualidad, no por su forma cualitativa, sino por su forma cuantitativa. Gabriel Tarde nos habló de este fenómeno de imposición de mayorías en la información, pues aparentemente la cantidad de información signa en una mejor posición en nuestra sociedad por encima de la calidad, y es así como se gesta una gran cantidad de información de baja calidad al frente de todo sentido, y ello facilita la satisfacción de dos ansias históricas: la pasión por lo social, es decir, pertenecer a las mayorías, y la pasión por lo individual, convivir o interactuar sin contactar a otros seres humanos de forma directa o de forma presencial. Es este mismo escenario donde se presentan nuevas formas de la violencia, conocidas como violencia autotélica, donde somos libres de agredir a cualquiera en una red social a través de un comentario sin contacto presencial. Y este tipo de violencia juega un papel muy importante en el regreso a nuestro estado salvaje, o en el regreso al animal hobbesiano que todos llevamos dentro, pues es una especie de válvula de escape que permite liberar un poco de ese vapor acumulado, cuando en realidad se hace muy poco por volverlo a acumular. Es decir, es un efecto de la liberación de la opresión de nuestra naturaleza violenta bajo el rigor de las llamadas labores civilizadoras. Este tipo de agresiones
nos permite liberar un poco de presión a este animal jovesiano que llevamos dentro. Finalmente, Bauman nos habla un poco de esta carga retrotópica y sus efectos en nuestra sociedad, al referirse a esa constante competitividad que signan en nosotros como parte de las labores civilizadoras. Es decir, somos competidores de los demás todo el tiempo. Las personas nos encontramos atrapadas en un frenesí competitivo y tendemos a tener la pólvora seca y lista y los cañones perfectamente engrasados, siempre a la mano y a punto de ser utilizados. Hoy se gesta un deseo por volver al pasado que en realidad es más admirable en el terreno de la fe que en el terreno de los hechos. Al mismo tiempo, se pugna por un retorno a las tribus al tratarse de la polarización del individualismo, tan mencionado por Federico Nietzsche. Bauman nos sugiere que a pesar de todo, todas las epidemias de nostalgia son seguidas de revolución. Si te gustó, no te olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones de mi siguiente video. Nos vemos pronto. La retrotopía de Zygmunt Bauman.